Me llamo Mariana, tengo 41 años, y mi vida ha transcurrido en una tranquila casa de 2 pisos en las afueras de Guanajuato, México, un lugar donde las calles empedradas y los cerros parecen guardar secretos antiguos. Mi esposo, José, y yo hemos compartido casi 18 años juntos. Nuestra casa, aunque modesta, tiene un patio trasero con un pequeño jardín donde cada verano cuido con devoción un arbusto de grosellas, mi pequeño escape hacia algo dulce en una vida que se siente cada vez más insípida. No tuvimos hijos, José siempre decía que habría tiempo, pero con los años, el deseo ampliamente se desvaneció, como tantas otras cosas. Soy ama de casa, no por elección, sino porque en algún momento dejé de ser yo misma. Me perdí entre las baldosas blancas de la cocina, entre los guisos de mole que preparo los jueves, entre las camisas planchadas que José apenas usa ya. Nuestra intimidad se volvió un ritual vacío, una vez al mes, más por costumbre que por deseo. Era un acto mecánico, lleno de silencios incómodos y una distancia que crecía con cada encuentro. José, un hombre agotado por su negocio de repuestos para autos en el centro de la ciudad, llegaba a casa siempre más tarde de lo prometido. Al principio lo esperaba, pero con el tiempo dejé de hacerlo. Solo escuchaba el crujido de la puerta de madera al abrirse, y contenía el aliento, como si quisiera esconderme incluso del aire que llenaba la casa. Todo cambió un día de octubre, cuando mi amiga de la infancia, Sofía, vino a visitarme desde San Miguel de Allende. Nos sentamos en la cocina, con el aroma del té de manzanilla llenando el aire, y entre sorbo y sorbo, ella me miró con una mezcla de preocupación y decisión. Mariana, deberías tener un perro, dijo de repente. Uno grande, un compañero leal. Te amará sin pedir nada a cambio, no por tu comida ni por cómo te ves, sino simplemente porque eres tú. Te hará sentir viva otra vez. Sus palabras se quedaron conmigo, como un eco que despertó algo que llevaba años dormido dentro de mí. 2 días después, tomé un autobús hacia un criadero privado cerca de Dolores Hidalgo. El viaje fue corto, pero cada kilómetro me hacía sentir más ligera, como si estuviera dejando atrás un peso invisible. Cuando llegué, lo vi de inmediato, un imponente pastor alemán con un pelaje color arena tostada y ojos ámbar que parecían atravesarme. No me miró como un cachorro curioso, sino como un ser que ya sabía que yo sería suya. Lo nombré Tizón, un nombre que en mi mente sonaba fuerte pero cariñoso, como un susurro de mi tierra. Desde el primer día, Tizón se convirtió en mi sombra. Dormía a los pies de mi cama, su respiración pesada llenando el silencio de la noche. Cuando cocinaba, se sentaba a mi lado, observándome con una devoción que me hacía sentir vista por primera vez en años. A veces, mientras limpiaba el polvo de los muebles, él lamía suavemente mis dedos, un gesto tan delicado que me hacía sonreír sin querer. Me puse a limpiar el suelo todos los días, no porque estuviera sucio, sino porque sentía que estaba barriendo los pedazos de la Mariana que ya no quería ser. José apenas lo notó. Es un perro, mientras no ensucie la casa. Está bien, dijo una noche, sin mirarme. Pero yo ya no me maquillaba para su llegada, ni me preocupaba por sus retrasos. En cambio, comencé a usar vestidos ligeros de viscosa en casa, de tonos suaves como el beige o el gris perla, que se ajustaban a mis caderas y caían hasta la mitad de mis muslos. Caminaba descalza por el suelo de cerámica, incluso cuando el frío de la mañana me hacía estremecer, sintiendo la tela rozar mi piel con cada paso. Era una sensación liberadora, como si mi cuerpo estuviera despertando después de un largo letargo. Tizón me miraba de una manera que no podía explicar. Sus ojos ámbar seguían cada uno de mis movimientos, y en esos momentos, sentía una conexión que iba más allá de lo que las palabras podían describir. No era solo un perro, era una presencia masculina en la casa, una figura que respetaba y, en cierto modo, temía un poco, pero de una forma que me hacía sentir viva. Había algo en su mirada, intensa pero tierna, que me hacía sentir deseada de una manera que José nunca había logrado. Una tarde, mientras fregaba el suelo de la cocina, me puse un vestido corto de algodón blanco con pequeños bordados de flores en el dobladillo.
La tela era tan ligera que se pegaba a mi piel con el calor, y me puse unas medias altas de encaje que llegaban justo por encima de las rodillas, con pequeños lazos en la parte trasera. No lo hice por nadie más que por mí misma, quería sentirme bonita, aunque fuera solo para mí. Me arrodillé para limpiar un rincón, y Tizón se acercó, apoyando su cabeza pesada en mi espalda. Su pelaje rozó mi piel a través del vestido, y por un instante, sentí un calor que me recorrió entera, un cosquilleo que me hizo cerrar los ojos. No era un toque humano, pero había algo en su peso, en su calor, que me hizo sentir protegida, casi amada. Esa noche, José llegó más tarde que de costumbre. Entró en silencio, y cuando me vio en la sala, sentada en el suelo junto a Tizón, con mi mano acariciando su cuello, se detuvo en seco. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez, vi algo nuevo en su mirada, una mezcla de confusión y algo que parecía miedo. No dijo nada, solo se dio la vuelta y subió al segundo piso. Esa noche durmió en el sofá, y yo me quedé allí, con Tizón a mi lado, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Los días con Tizón comenzaron a transformar mi mundo de una manera que nunca imaginé. Cada mañana me despertaba con el sonido de su respiración pesada a los pies de mi cama, y esa simple presencia me hacía sentir que no estaba sola. Ya no me importaba si José llegaba tarde o si apenas me dirigía la palabra, mi atención estaba en Tizón, en la forma en que sus ojos ámbar me seguían mientras me movía por la casa, en cómo su pelaje brillaba bajo la luz del sol que entraba por las ventanas de nuestra casa en Guanajuato. Mi rutina cambió, empecé a cuidar más de mí misma, no para José, sino para mí, para sentirme viva de nuevo. Esa tarde decidí que saldríamos a caminar más allá de las calles empedradas de nuestro barrio. Quería llevar a Tizón a un lugar donde pudiéramos estar solos, lejos de las miradas curiosas de los vecinos y del silencio opresivo de la casa. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido largo de lino color terracota que caía suavemente hasta mis tobillos, con un escote cruzado que dejaba entrever el inicio de mi pecho y un cinturón delgado de cuero que marcaba mi cintura. La tela era ligera, y con cada paso sentía como rozaba mis piernas, un recordatorio constante de mi cuerpo, de mi presencia. Me puse unas sandalias de cuero trenzado que crujían suavemente contra el suelo, y un sombrero de ala ancha para protegerme del sol de la tarde, con un listón rojo que colgaba delicadamente a un lado. Antes de salir, me miré al espejo y pasé los dedos por el escote de mi vestido, sintiendo la suavidad de mi piel bajo la tela. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí hermosa, no para alguien más, sino para mí misma. Tizón y yo caminamos hacia un sendero que se adentraba en los cerros que rodean Guanajuato, un lugar donde el aire olía a tierra húmeda y a flores silvestres. El sol estaba bajo, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, y la brisa fresca hacía que mi vestido se moviera contra mi piel, rozando mis muslos y mis pantorrillas de una manera que me hacía sentir viva. Tizón caminaba a mi lado, su paso firme y seguro, como si fuera mi guardián, mi protector. A veces se adelantaba un poco, pero siempre se giraba para asegurarse de que yo estuviera cerca, y esa atención me hacía sonreír. Nos detuvimos en un claro rodeado de nopales y mezquites, donde el suelo estaba cubierto de hierba seca que crujía bajo mis sandalias. Me senté en una roca plana, y Tizón se acercó, apoyando su cabeza pesada en mi regazo. Su pelaje era cálido bajo mis dedos, y mientras lo acariciaba, sentí como su respiración se volvía más profunda, más pausada. Mi vestido se había levantado ligeramente al sentarme, dejando al descubierto mis rodillas y el inicio de mis muslos, y la brisa acariciaba mi piel de una manera que me hacía cerrar los ojos por un momento. Pasé mis manos por su cuello, sintiendo la fuerza de sus músculos bajo su pelaje, y por un instante, me imaginé que no era solo un perro, sino una presencia que entendía cada rincón de mi alma. No había nada indebido en ese pensamiento, era algo puro, casi espiritual, pero tan intenso que me hacía sentir un calor que subía desde mi pecho hasta mi rostro. El sol se escondió detrás de los cerros, y el cielo se tiñó de un violeta profundo. Decidí quedarme un poco más, recostándome sobre la hierba con Tizón a mi lado. Mi sombrero había caído a un lado, y mi cabello se desparramaba sobre la hierba,
mezclándose con las pequeñas flores silvestres que crecían entre las grietas. Mi vestido se arrugó bajo mi cuerpo, y sentí como la tela se adhería a mi piel con el calor de la tarde, marcando las curvas de mi cintura y mis caderas. Tizón se acercó más, apoyando su cuerpo cálido contra el mío, y su respiración me envolvió como una caricia invisible. Cerré los ojos y me permití sentirlo todo, el roce de la hierba contra mi espalda, el peso de Tizón a mi lado, el aroma de la tierra que nos rodeaba. Era un momento de conexión absoluta, un instante en el que me sentí más viva de lo que había estado en años. Cuando regresamos a casa, la noche ya había caído sobre Guanajuato. Las luces de las farolas iluminaban las calles empedradas, y el aire fresco me hacía estremecer bajo mi vestido. José ya estaba en casa, sentado en el sofá con una cerveza en la mano, el televisor encendido pero sin sonido. No me miró cuando entré, pero sus ojos se detuvieron en Tizón, que caminaba a mi lado con su paso firme. ¿Dónde estabas?, preguntó, su voz plana, sin emoción. Fuimos a caminar, respondí, quitándome el sombrero y dejando que mi cabello cayera sobre mis hombros. Sentía la tela de mi vestido aún cálida por el sol, y la forma en que se movía contra mi piel me hacía sentir poderosa, como si estuviera reclamando un espacio que había olvidado que era mío. No deberías salir tan tarde, murmuró, pero no había preocupación en su tono, solo una especie de resignación. No le respondí. En cambio, me agaché para acariciar la cabeza de Tizón, sintiendo su pelaje bajo mis dedos, y le susurré, «Vamos, mi protector». Subimos juntos al segundo piso, dejando a José abajo, perdido en su propio mundo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me puse una camisola de seda color crema que apenas llegaba a la mitad de mis muslos. La tela era tan ligera que casi se sentía como una caricia, y decidí no usar nada más debajo, solo porque quería sentirme libre, aunque fuera dentro de las paredes de mi habitación. Me acosté en la cama, y Tizón se acomodó a mis pies, su cuerpo cálido contra mis piernas desnudas. Apagué la luz, y en la oscuridad, sentí su mirada sobre mí, protectora, constante. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sonido de su respiración, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Parte 3. La sombra del mercado. El mercado de Guanajuato se convirtió en mi nuevo refugio. Cada sábado por la mañana, mientras el sol todavía estaba bajo y las calles empedradas se llenaban de vendedores y compradores, tomaba mi canasta de mimbre y salía con Tizón a mi lado. Había algo en el bullicio del mercado que me hacía sentir viva, los colores vibrantes de las frutas, el aroma del pan recién horneado, las risas de los niños corriendo entre los puestos. Pero más que nada, era la presencia de Tizón lo que me hacía sentir segura, como si su fuerza silenciosa me protegiera del mundo que una vez me había hecho sentir invisible. Esa mañana me vestí con una blusa de lino blanco con mangas largas y un escote en V que dejaba entrever el hueco de mi clavícula. La tela era ligera, casi translúcida bajo la luz del sol, y se ajustaba a mi torso de una manera que me hacía sentir elegante pero natural. La combiné con una falda larga de algodón color ocre que caía en pliegues suaves hasta mis tobillos, con una abertura lateral que dejaba ver una pierna al caminar. Me puse unas alpargatas de cuero marrón que crujían con cada paso, y un collar largo con un pequeño dije en forma de sol que descansaba entre mis pechos. Mi cabello lo recogí en una trenza floja que caía sobre mi hombro, con algunos mechones sueltos que se movían con la brisa. Antes de salir, me miré al espejo y pasé los dedos por el borde de mi blusa, sintiendo la suavidad de mi piel bajo la tela. Me sentía hermosa, no para los demás, sino para mí misma, y eso era suficiente. Tizón caminaba a mi lado, su pelaje color arena brillando bajo el sol, su paso firme pero tranquilo. Los vendedores ya lo conocían y le sonreían, algunos incluso le ofrecían pedacitos de carne que él aceptaba con una dignidad que me hacía reír. Me detuve en un puesto de flores, donde una anciana con un rebozo rojo me ofreció un ramo de cempasúchiles. Mientras pagaba, sentí la mirada de Tizón sobre mí, sus ojos ámbar fijos en cada uno de mis movimientos. Me agaché para ajustar su collar, un sencillo cuero negro que contrastaba con su pelaje,
y mientras mis dedos rozaban su cuello, sentí su calor, su fuerza. Fue un momento breve, pero suficiente para que un cosquilleo recorriera mi espalda, una sensación que no podía explicar pero que me hacía sentir más conectada a él que nunca. Seguimos caminando entre los puestos, y en un momento me detuve frente a un vendedor de telas. Había una pieza de seda color azul turquesa que me llamó la atención, brillante y suave al tacto. La tomé entre mis manos, dejando que la tela se deslizara entre mis dedos, y por un instante imaginé cómo se sentiría contra mi piel, cómo caería sobre mi cuerpo en un vestido nuevo. El vendedor, un hombre mayor con una sonrisa amable, me dijo: «Esa tela es para alguien especial, ¿verdad?». Sonreí, mirando a Tizón, que estaba sentado pacientemente a mi lado. «Sí, para alguien muy especial», respondí, aunque no me refería a José. Mientras cargaba mis compras, una bolsa de chiles secos y algunas naranjas, sentí el calor del sol en mi piel. La abertura de mi falda dejaba que la brisa acariciara mi pierna, y la tela de mi blusa se pegaba ligeramente a mi torso con el sudor de la mañana. Me sentía libre, como si cada paso que daba con Tizón me alejara más de la Mariana que había sido durante tantos años. Nos detuvimos en un pequeño parque al final del mercado, donde había una fuente de piedra rodeada de bancas de madera. Me senté, dejando mi canasta a un lado, y Tizón se acostó a mis pies, su cuerpo cálido rozando mis tobillos desnudos. Saqué una naranja de mi bolsa y comencé a pelarla, el jugo goteando por mis dedos mientras separaba los gajos. Ofrecí uno a Tizón, y él lo tomó con cuidado, sus dientes rozando apenas mi piel. Fue un gesto pequeño, pero la sensación de su aliento cálido contra mis dedos me hizo cerrar los ojos por un momento, dejando que el aroma cítrico y el calor del sol me envolvieran. Mi falda se había levantado ligeramente al sentarme, dejando al descubierto una pierna hasta la rodilla, y la brisa jugaba con la tela, haciendo que se moviera contra mi piel de una manera que me hacía sentir viva, deseada, aunque fuera solo por mí misma. Mientras estábamos allí, un grupo de mujeres pasó por el parque, sus risas llenando el aire. Una de ellas, una vecina que reconocí, me miró y susurró algo a las demás. Sus ojos se detuvieron en Tizón, y luego en mí, con una mezcla de curiosidad y juicio que no me pasó desapercibida. No me importó. Por primera vez, sus miradas no me hacían sentir pequeña, al contrario, me hacían sentir poderosa, como si Tizón y yo compartiéramos un secreto que ellas nunca entenderían. Cuando regresamos a casa, el sol ya estaba más alto, y el calor hacía que mi blusa se pegara a mi espalda. Entré a la cocina, dejando mis compras sobre la mesa, y me quité las alpargatas, sintiendo el fresco de las baldosas bajo mis pies desnudos. Tizón se acercó, apoyando su cabeza en mi cadera mientras llenaba un vaso con agua. Su pelaje rozó mi falda, y por un instante, sentí un calor que subía desde mi cintura hasta mi pecho. Me giré para mirarlo, y sus ojos ámbar me devolvieron una mirada que era más humana de lo que podía soportar. «Tú me entiendes, ¿verdad?», susurré, acariciando su cabeza. Él no respondió, pero no necesitaba hacerlo, su presencia era suficiente. José llegó esa tarde, más temprano de lo habitual. Entró a la cocina mientras yo preparaba una ensalada, con Tizón sentado a mi lado. «¿Dónde estuviste?», preguntó, su tono más seco de lo normal. «En el mercado», respondí, sin mirarlo, mientras cortaba un tomate. Sentí su mirada sobre mí, pero también sobre Tizón, y por primera vez, noté un destello de algo que parecía celos en sus ojos. «Ese perro está demasiado pegado a ti», murmuró, abriendo el refrigerador para sacar una cerveza. No respondí. En cambio, me agaché para acariciar a Tizón, sintiendo su pelaje bajo mis dedos, y le susurré: «No te preocupes, mi guardián». Esa noche, mientras José dormía en el sofá, me quedé en la cocina con Tizón, sintiendo que mi mundo, por primera vez, era completamente mío. Las calles de Guanajuato estaban más vivas que nunca con la llegada de la fiesta de la cosecha, un evento que llenaba la ciudad de música, colores y el aroma dulce de las uvas recién cortadas. Había decidido asistir con Tizón, no porque alguien me lo pidiera, sino porque quería sentirme parte de algo más grande,
algo que me recordara que aún podía celebrar la vida. Esa mañana me levanté con una energía que no había sentido en años, como si el aire mismo me empujara a salir de mi capullo. Me vestí con un vestido tradicional mexicano color verde esmeralda, con bordados de flores blancas que recorrían el escote y el dobladillo. El vestido era ajustado en la cintura, marcando mis caderas, y caía en una falda amplia que rozaba mis pantorrillas. El escote era redondo, dejando al descubierto mis clavículas y el inicio de mi pecho, y un cinturón de cuero trenzado color marrón completaba el look. Me puse unas sandalias de cuero con pequeñas perlas incrustadas que brillaban bajo el sol, y un rebozo blanco con flecos que colgaba delicadamente sobre mis hombros. Mi cabello lo dejé suelto, con ondas que caían sobre mi espalda, y me puse unos aretes largos de plata con turquesas que tintineaban al moverme. Antes de salir, me miré al espejo, pasando los dedos por el bordado del vestido, y sentí que estaba lista para ser vista, aunque fuera solo por mí misma. Tizón y yo llegamos a la plaza principal, donde las calles estaban adornadas con guirnaldas de flores y banderines de colores. El aroma de los tamales y el vino tinto llenaba el aire, y la música de un grupo de mariachis hacía que la gente bailara en el centro de la plaza. Tizón caminaba a mi lado, su pelaje color arena brillando bajo las luces colgantes, su presencia imponente pero tranquila. Algunos niños se acercaban para tocarlo, y él los miraba con una calma que me hacía sentir orgullosa. Me detuve en un puesto de dulces, donde compré un trozo de ate de membrillo que compartí con él. Mientras le ofrecía un pedacito, sus dientes rozaron mis dedos, y sentí un calor que subía por mi brazo, un cosquilleo que me hizo sonreír. Fue un gesto pequeño, pero en ese momento, bajo las luces de la fiesta, sentí que éramos uno solo. La música cambió a un son jarocho, y la gente comenzó a formar parejas para bailar. Una mujer mayor, con un vestido rojo y un sombrero de palma, me animó a unirme. «Vamos, bonita, no dejes al perrito esperar», dijo, riendo. No lo dudé. Tomé el rebozo entre mis manos y comencé a moverme al ritmo, mi falda girando con cada paso, dejando que la brisa acariciara mis piernas. Tizón se sentó a un lado, observándome con esos ojos ámbar que parecían brillar más que las luces de la plaza. Mi vestido se levantaba con cada giro, mostrando mis pantorrillas y el inicio de mis muslos, y la tela rozaba mi piel de una manera que me hacía sentir viva, deseada, aunque fuera solo por mí misma. Sentía su mirada sobre mí, protectora, constante, y por un instante, imaginé que no era solo un perro, sino un compañero que entendía cada movimiento de mi cuerpo, cada rincón de mi alma. Después del baile, nos sentamos en una banca de madera bajo un arco cubierto de bugambilias. El rebozo se había deslizado de mis hombros, y la brisa fresca acariciaba mi piel, haciendo que la tela del vestido se pegara a mi torso con el calor de la noche. Saqué una botella de agua de mi bolsa tejida y bebí, sintiendo como una gota resbalaba por mi cuello, deteniéndose en mi clavícula. Tizón se acercó, apoyando su cabeza en mi regazo, y su pelaje rozó mi falda, enviando un escalofrío por mi columna. Pasé mis dedos por su cuello, sintiendo la fuerza de sus músculos bajo mi toque, y por un momento, cerré los ojos, dejando que la música y el aroma de las flores me envolvieran. No había nada indebido en ese momento, era puro, pero tan intenso que me hacía sentir un calor que subía desde mi pecho hasta mi rostro. La fiesta continuó, pero yo estaba en mi propio mundo, con Tizón a mi lado. En un momento, una mujer se acercó, una vecina que conocía de vista. «Mariana, qué bonito te ves con tu perro. Parece que te cuida más que nadie», dijo, con un tono que no supe si era de admiración o de juicio. «Es mi protector», respondí, sonriendo, mientras acariciaba la cabeza de Tizón. Ella asintió, pero sus ojos se detuvieron en mí un poco más de lo necesario, como si estuviera tratando de descifrar algo. Cuando regresamos a casa, la noche estaba en su apogeo, y las estrellas brillaban sobre Guanajuato. Entré a la casa, dejando el rebozo sobre una silla, y me quité las sandalias, sintiendo el fresco de las baldosas bajo mis pies desnudos. José estaba en la sala, sentado con una cerveza en la mano, el televisor encendido pero sin sonido.
Me miró cuando entré, sus ojos deteniéndose en mi vestido, en mi cabello desordenado, en Tizón que caminaba a mi lado. ¿Dónde estabas?, preguntó, su voz más dura de lo habitual. En la fiesta de la cosecha, respondí, ajustando mi vestido mientras sentía la tela rozar mi piel. Deberías haber ido. Fue hermoso. No me gustan esas cosas, murmuró, pero sus ojos no se apartaron de mí. Había algo en su mirada, una mezcla de celos y confusión, que no había visto antes. Ese perro está demasiado cerca de ti, Mariana. No es normal, dijo, su tono cargado de una tensión que me tomó por sorpresa. No sabes lo que es normal para mí, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Me giré hacia Tizón, acariciando su cabeza, y le susurré, vamos, mi guardián. Subimos al segundo piso, dejando a José abajo, perdido en sus propios pensamientos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me puse una camisola de algodón blanco que apenas llegaba a mis muslos, la tela tan ligera que se movía con cada paso. Me acosté en la cama, con Tizón a mi lado, y sentí que mi mundo, por primera vez, era completamente mío. El aire en Guanajuato se sentía más pesado que nunca, como si una tormenta invisible se estuviera gestando sobre los cerros que rodeaban la ciudad. Había pasado semanas sintiéndome más viva de lo que nunca había estado, con Tizón a mi lado como un ancla en un mundo que parecía desmoronarse a mi alrededor. Pero esa mañana, mientras el cielo se teñía de un gris plomizo, sentí un nudo en el estómago que no podía explicar. Me vestí con un vestido largo de lino color negro, con un escote profundo que dejaba al descubierto mi clavícula y el inicio de mi pecho. La tela era suave, pero se adhería a mi cuerpo con el calor húmedo del día, marcando las curvas de mi cintura y mis caderas. Me puse unas sandalias de cuero negro con tiras que se enroscaban alrededor de mis tobillos, y un collar delgado con un dije en forma de luna que colgaba entre mis pechos. Mi cabello lo dejé suelto, con ondas que caían sobre mis hombros, y un toque de perfume con notas de vainilla llenó el aire a mi alrededor. Me miré al espejo, pasando los dedos por el borde del escote, y sentí que estaba lista para enfrentar lo que fuera que viniera. Tizón y yo salimos al patio trasero, donde el arbusto de grosellas estaba cargado de frutos rojos que brillaban como pequeñas joyas bajo la luz apagada del día. Me senté en una silla de madera, con Tizón a mi lado, y comencé a recoger las grosellas, sintiendo como el jugo manchaba mis dedos con un rojo profundo. Él me observaba, sus ojos ámbar fijos en mí, y en un momento se acercó, lamiendo suavemente el jugo de mi mano. Su lengua era cálida, y el roce me hizo cerrar los ojos por un instante, dejando que un escalofrío recorriera mi columna. No había nada indebido en ese gesto, era un momento de conexión pura, pero tan intenso que me hacía sentir un calor que subía desde mi pecho hasta mi rostro. El cielo se oscureció más, y un trueno resonó en la distancia. Decidí entrar a la casa, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, José llegó. Su camioneta se detuvo con un chirrido, y cuando bajó, su rostro estaba endurecido por una furia que no había visto antes. Mariana, tenemos que hablar, dijo, su voz cortante como un cuchillo. Entró a la casa, y Tizón se puso frente a mí, su cuerpo tenso, como si sintiera el peligro. ¿Qué pasa?, pregunté, ajustando mi vestido mientras sentía la tela rozar mi piel. La tensión en el aire era casi palpable, y el collar en forma de luna parecía pesar más de lo normal contra mi pecho. Esto no puede seguir así, dijo, señalando a Tizón con un gesto brusco. Ese perro, te ha cambiado. No eres la misma. La gente habla, Mariana. Dicen cosas que no quiero repetir. Sus palabras eran como golpes, pero no me inmuté. En cambio, me acerqué a Tizón, acariciando su cabeza, sintiendo su pelaje bajo mis dedos. No sabes de lo que hablas, respondí, mi voz firme. Tizón me ha dado más de lo que tú me has dado en años. José dio un paso hacia mí, su rostro enrojecido por la rabia. Estás enferma. Esto no es normal. Voy a llamar a alguien. Esto tiene que terminar.
Antes de que pudiera responder, salió de la casa, dejando la puerta abierta. El viento entró con fuerza, haciendo que mi vestido se moviera contra mi piel, y un relámpago iluminó el cielo. Esa noche, la tormenta estalló con toda su furia. La lluvia golpeaba las ventanas, y los truenos hacían temblar las paredes de la casa. Me puse una camisola de seda color gris perla que apenas llegaba a la mitad de mis muslos, la tela tan ligera que se sentía como una caricia. No usé nada más debajo, solo porque quería sentirme libre, aunque fuera dentro de estas 4 paredes. Me senté en el suelo de la sala, con Tizón a mi lado, y abrí una botella de mezcal que había guardado para una ocasión especial. Bebí un trago, sintiendo el ardor en mi garganta, y le ofrecí un poco de agua a Tizón, que bebió de mi mano con una delicadeza que me hizo sonreír. La puerta se abrió de golpe, y José entró, seguido por 2 hombres vestidos con uniformes blancos y una mujer con una carpeta en las manos. Mariana, esto es por tu bien, dijo José, su voz temblorosa pero decidida. Antes de que pudiera reaccionar, los hombres se acercaron, y Tizón comenzó a ladrar, su cuerpo tenso, listo para protegerme. Uno de los hombres lo sujetó con una cuerda, y él se resistió, gruñendo con una ferocidad que me rompió el corazón. «Déjenlo», grité, pero me agarraron por los brazos, inmovilizándome. Sentí un pinchazo en mi hombro, y todo comenzó a desvanecerse. Lo último que vi fueron los ojos ámbar de Tizón, llenos de dolor y desesperación, mientras lo arrastraban fuera de la casa. Luego, la oscuridad. Desperté en una habitación blanca, con un olor a alcohol y metal que me hizo arrugar la nariz. Estaba en una cama, con correas en mis muñecas, y una mujer con un uniforme azul me miraba con una sonrisa forzada. «Bienvenida, Mariana. Estás en una clínica. Vamos a ayudarte», dijo, pero sus palabras sonaban vacías. Miré por la ventana, afuera caía una lluvia fina, y los cerros de Guanajuato habían desaparecido. No sabía dónde estaba, pero sabía que Tizón no estaba conmigo. Pasaron semanas en esa clínica, semanas de preguntas, pastillas y miradas de lástima. Escribía cartas a Tizón en pedazos de papel que escondía bajo mi almohada, contándole cuánto lo extrañaba, cuánto anhelaba sentir su pelaje bajo mis dedos. Me obligué a ser lo que ellos querían, sonreía, tomaba las pastillas, fingía que estaba mejor. Pero por dentro, estaba muerta, esperando el momento de escapar. Una noche, con la ayuda de una enfermera que se compadeció de mí, conseguí un llave del cuarto trasero. Me puse una bata blanca que apenas cubría mis muslos, y caminé descalza por los pasillos fríos, con el corazón latiendo con fuerza. Afuera llovía, y corrí bajo el agua, sintiendo como la tela se pegaba a mi piel, hasta que encontré un camino que me llevó de vuelta a Guanajuato. Llegué a mi casa al anochecer, empapada y temblando. La puerta estaba abierta, y el silencio dentro era más pesado que nunca. Recorrí las habitaciones, buscando a Tizón, pero cuando entré a la sala, mi mundo se derrumbó. Allí estaba, tendido en el suelo, su cuerpo inmóvil, sus ojos ámbar abiertos pero sin vida. Junto a él, una nota escrita con la letra de José, era lo mejor. «Estás enferma». Mi corazón se detuvo, y caí de rodillas, abrazándolo, buscando un rastro de calor, un suspiro, algo. Pero no había nada. Esa noche, tomé una cuerda que José usaba para atar cosas en el patio. La até con manos temblorosas, subí al segundo piso, y me colgué de una viga en mi habitación, con la camisola gris aún puesta, desabrochada, dejando mi piel expuesta al aire frío. No sentí dolor, solo una calma que nunca había conocido. Mi último pensamiento fue para Tizón: «Estoy contigo, mi guardián». Días después, los vecinos encontraron nuestros cuerpos. La casa se convirtió en un lugar de rumores. Algunos decían que veían una figura en las ventanas, una mujer con un vestido negro y un perro a su lado. Otros juraban que escuchaban ladridos en la noche, y que las grosellas del patio crecían más rojas que nunca, como si estuvieran manchadas de sangre.
pero lo que nadie vio fue el pequeño relicario que dejé escondido bajo una tabla del suelo, con una foto de Tizón y una nota: encuéntrame en el cerro. Hay más que no te conté. La tormenta había pasado, pero el misterio apenas comenzaba.